Eh, bueno, siguiendo con el discurso, bueno, hablando de lo que es el rasgar de Jesucristo de los dedos por la inmoralidad sexual en la tierra, cuando le presentaron la ramera y sorprendían adulterio, una mujer que se comportó como una ramera, y él rasgó con los dedos en el suelo marcando terremotos por precisamente inmoralidad sexual, señalando lo que sucedió con Adán y Eva cuando fueron expulsados del Edén por el asunto de haber quedado maldito al suelo. De dos maneras queda el suelo maldito: por derramamiento de sangre y asesinato, como fue en el caso de Caín a Abel. Por eso Dios le dijo: maldito está el suelo por tu causa. Y también el suelo queda maldito por inmoralidad sexual. Entonces por eso Dios expulsó a Adán y a Eva del paraíso. Quedó maldito el paraíso por inmoralidad sexual, y después, cuando salieron afuera del paraíso, el suelo afuera quedó maldito por el asesinato de Caín a Abel. Por eso Dios le dijo: maldito sea el suelo por tu causa, y la sangre de Abel tu hermano clama a mí desde el suelo. Y desde el paraíso lo que clamaba era el adulterio, la inmoralidad sexual. Por eso, cuando un hombre, Dios le dijo que forme un matrimonio acuñado en aquella ley de Israel antigua, que cuando moría, para mantener el nombre de la familia que iba muriendo, para que no se corte la descendencia de Israel en aquel tiempo, un hombre desperdició su semen en la tierra para no tener hijos por un puro odio a su familia, y bueno, perdió la herencia. Entonces Dios lo maldijo. Al derramar su semen en la tierra, quedó maldita la tierra, y también lo mató, lo asesinó. Y eso es lo que estamos hablando del tiempo del fin, de que en esta inmoralidad sexual, como en los días de Noé, cuando estaban los demonios cometiendo abusos, que habían tomado muchas mujeres como esposas, las todas las que escogieron, dice la Biblia, la tierra se llenó de violencia con sus hijos los Nefilim, llenando la tierra de violencia, o Sodoma y Gomorra. Dios los sacó en el diluvio. Bueno, así Jesucristo mostró a la mujer que le presentaron como ramera, de que con el rajar de Dios de Jesucristo en la tierra escribiendo, son terremotos. Y así se divide la ciudad en tres partes, que son tres expresiones inspiradas en mundas que se parecían a ranas. Salir de la boca del dragón, de la bestia salvaje y del falso profeta. El dragón de su boca lanza un río. La bestia salvaje es calumnia. El calumniador separa a los que se enfrentan entre sí, a su vez con fuerza los separa. Y el falso profeta es con mentiras. La apostasía. Es profetizar en falsedad. Como cuando al diablo le dijo positivamente: no morirán, porque Dios sabe que en el día que coman de él tendrá que abrirse los ojos, tendrá que ser como Dios, conociendo de lo bueno y lo malo. Esa es la sabiduría terrenal, animal y demoníaca. Terrenal, animal, demoníaca. Terrenal es porque el diablo, el río del dragón a la tierra, que la tierra se traga. Animal, de la bestia salvaje. Y demoníaca es mentiroso. Los demonios creen y se estremecen. Tú crees en la palabra de Dios, haces bastante bien, y sin embargo los demonios creen y se estremecen cuando escuchan la Biblia. Tiemblan también por escuchar la palabra de Dios. Por eso, lo que da la continuidad del relato del discurso es que hay un relato en el que el capítulo 5 de Marcos, versículo 1 al 17, bueno, dice así: Marcos capítulo 1, capítulo 5, versículo 1 al 17. Dice que, bueno, Jesucristo llegó al país de los Gerasenos, e inmediatamente después que él salió de la barca, vino a su encuentro entre las tumbas conmemorativas su nombre bajo el poder de un espíritu inmundo. Medio demonios era, un espíritu inmundo. Este tenía su guarida entre las tumbas, y hasta aquel entonces absolutamente nadie podía atarlo firmemente, ni siquiera con una cadena, porque muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, mas las cadenas las había roto con estallido, y los grilletes realmente quedaban hechos pedazos y nadie tenía fuerzas para domarlo. Y continuamente, noche y día, que él estaba en las tumbas y en las montañas dando gritos y cortándose con piedras, pero al alcanzar a ver a Jesús desde lejos, corrió y le rindió homenaje, y habiendo clamado en alta voz, dijo: ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te pongo bajo juramento por Dios de que no me atormentes. Porque él había estado diciendo: sal del espíritu inmundo, sal del hombre, espíritu inmundo. Pero se puso a preguntarle: ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicó muchas veces que no enviara los espíritus, que enviara
a los espíritus fuera del país. Entonces dice el relato, dice, ahora bien, allí junto a la montaña había una gran piara de cerdos que estaba paciendo, de modo que ellos le suplicaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él se lo permitió. Con eso los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por el despeñadero en el mar, unos 2000 de ellos y unos tras otros se ahogaron en el mar. Pero sus porquerizos huyeron y le informaron en la ciudad y en la región rural, y la gente vino a ver qué era lo que había acontecido, de modo que llegaron a Jesús y contemplaron al endemoniado sentado vestido en su cabal juicio, este que había tenido la legión, y tuvieron temor. También los que lo habían visto les contaron cómo le había ocurrido esto en el endemoniado y acerca de los cerdos, así que comenzaron a suplicarle que se fuera de sus distritos. Dice, bueno, la Biblia. Bueno, eso fue, que bueno, cuando Jesucristo llegó a la ribera, de ahí del país de los Gerasenos, el demonio se les presentó enseguida, el hombre este endemoniado, y era una legión, era como, estaban en el hombre, eran muchos demonios en un hombre solo, habitando, ¿no? Y bueno, cuando Jesucristo lo vio, también le dijeron lo mismo, viniste a atormentarnos antes del tiempo señalado. Eso es lo que hace como el pequeño cuerno. Dice que trata de cambiar tiempo y sazones. Así que cuando lo vieron a Jesucristo, ellos decían que no era el tiempo para que él les diga nada. No le podía hablar él. Aparte, cuando los demonios creen, se estremecen, y cuando escuchan a Jesucristo, que es la palabra, el vocero de Dios, o con voz de arcángel y con trompeta de Dios, le tienen miedo y bueno, se atormentaron y le suplicaron que no le hable porque no pueden ni siquiera escuchar la voz de Jesucristo el arcángel. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín de Edén, también cuando escucharon la voz de Dios se escondieron de Dios. Entonces Dios le dijo, ¿por qué te escondiste? ¿Por qué te cubriste? ¿Qué? ¿Comiste el fruto que te dije que no debieras haber comido? Ellos le tienen terror a la voz de Dios. Israel también, cuando estaba en la montaña, que humeaba por todas partes y escuchaban la voz de Dios cuando hablaba con Moisés, le dijeron, habla tú con nosotros y no escuchemos la voz de Dios por temor de que muramos. Y Dios le dijo lo mismo, dice, ahora hacen bien lo que dicen, porque de ahora más les iba a hablar Dios mediante un profeta semejante a Moisés. A partir de Moisés, después Dios le empezó a hablar mediante profetas. Entonces por eso el haber escuchado los demonios de este hombre a Jesucristo directo los atormentó enseguida y se quisieron salir del hombre. Porque aparte cuando Jesucristo habla, santifica. Y ellos quieren tener inmundo el cuerpo del hombre. Entonces cuando Jesucristo habla como la palabra, que esa palabra que divide la carne la santifica, ellos no la toleran y no la toleraban y los demonios querían salir del hombre. Entonces por eso les suplicaron que querían salir del hombre y entrar en los cerdos, porque la carne del hombre se estaba limpiando y ya no les servía a los demonios. Entonces le dijeron, queremos salir. Entonces Jesucristo les ordenó, les permitió, se fueron a los demonios, pero antes de que vuelvan, los demonios se fueron a los cerdos, pero antes de que los cerdos, la piel de los cerdos también quede limpia de vuelta, se ahogaron inmediatamente en el mar. Se fueron y se ahogaron, se quisieron suicidar. Porque cuando Jesucristo habla, limpia y santifica, pero ellos odian la limpieza, han odiado siempre los demonios la limpieza y santificación de Jesucristo. Porque saben que ellos, como son con la sabiduría terrenal, animal y demoníaca, están en contra de la de Jesucristo, el arcángel. Y dice la Biblia que una palabra misma puede quebrar un hueso. Entonces los demonios le tuvieron miedo y antes de que él limpie los cerdos se echaron enseguida al mar y se ahogaron. A ellos les encanta eso y mantener inmunda a un ser humano. Así lo tenían endemoniado y se ahogaron. Ese ahogarse de los cerdos, que menciona ahí, dice que los demonios salieron del hombre, se metieron en los cerdos y se precipitaron, que eran como 2000. Y se ahogaron y se precipitaron, ¿no? Unos 2000 de ellos, y uno tras otro se ahogaron en el mar. Así que eran como 2000 cerdos, más o menos, aproximadamente. Eso de ahogarse en el mar tiene un significado mayor. Después cuando vinieron los porquerizos que cuidaban a los cerdos, y vieron que el hombre estaba sano, en su cabal juicio Jesucristo estaba con él, y ahí les dio miedo y lo echaron a Jesucristo, le dijeron que se vaya. A Jesucristo lo querían sacar, no lo querían. Uno pregunta por qué, bueno, se ve que preferían a un endemoniado que a Jesucristo mismo, que les hablaba la verdad. Y Jesucristo se fue, le rogaron que se salieran de sus distritos. Es como que no querían a él en esa tierra, porque precisamente Jesucristo santifica la tierra con los dedos y rasgar,
y la piel cuando habla rasga y ellos odian la limpieza, la santidad y esos porquerizos también. Por eso dice, los cerdos no tienen la parla a los cerdos para que ellos no las huellen bajo los pies y volviéndose los despedacen a ustedes. Esas parlas o palabra de la palabra de Dios no se le tira a los cerdos. Y esos porquerizos eran como cerdos. Entonces cuando vieron que Jesucristo hablaba con esa autoridad, no lo quisieron y se fue. Pero eso representa más, esos cerdos que se ahogaron, que eran 2000, que salieron del endemoniado, se metieron en los cerdos y se ahogaron en el mar, que eran como 2000 cerdos, representan algo más que eso. Representan a lo que es las bestias que vio Daniel, en el capítulo 7, versículos 2 al 14. ¿Sí? Bueno, se va a analizar y se va a explicar de la siguiente manera. Está en el capítulo 7, versículo 2 al 14. Bueno, de ahí comenta Daniel, capítulo 7, versículo 2, dice, sucedió que contaba en las visiones de la noche, y pues vea, de los 4 vientos de los cielos estaban agitando el vasto mar, y 4 enormes bestias estaban saliendo del mar y cada una era diferente de las otras. Dice que habían 4 bestias, y que también salían del mar. Esto es un paralelo o una unidad de esos dos textos del relato de Jesucristo y el endemoniado. Había 2000 cerdos, o sea que eran como 2000 demonios en un solo hombre. O en otro relato dice que no. Llegaron en el mar 2000 cerdos y ahí murieron. Después a Jesucristo lo echaron, porque no lo querían por la palabra que tenían. Les dio miedo y lo querían echar de sus distritos. Dice. Ahora este relato dice que aparecen del mar, como si fuese que los cerdos se agarraron en el mar, y de ese mar y de esos cerdos muertos ascienden 4 bestias. ¿Sí? Y si eran 2000 demonios, y son 4 bestias, quiere decir que esas 4 bestias tienen el valor de 500 cada una. Porque eran 2000 cerdos, 2000 demonios, y después dice el relato paralelo de que salen 4 enormes bestias, entonces es como que si tuviese el valor de 500 cada una. Sí, esos 500 cada una representan a los 4 hijos de Noé. Estaba Noé, no 4 hijos de Noé, sino Noé y sus 3 hijos. Noé, Sem, Cam y Jafet, por el valor de 500 cada uno. Porque la Biblia dice que Noé tuvo a sus hijos en su año 500. Cuando Noé tenía como 500 años, tuvo a Sem, Cam y Jafet, 500 años. Esos 500 años representan que después Sem, Cam y Jafet es como que se hubiesen tenido también 500 años cada uno y después cada uno tuvo su descendencia. Pero fue después del diluvio. ¿Y qué pasó? Que precisamente es como si Noé, Sem, Cam y Jafet también ascienden del diluvio, los levantó el diluvio en el arca, bajó el diluvio y como que salieron del mar también. 4 bestias, y esas 4 bestias eran Noé, Sem, Cam y Jafet. 4 bestias, como que salieran del mar. Y ese mar era el diluvio, que ahogó a los Nefilim, y de ese mar, de ese diluvio universal, ascendieron 4 bestias que eran Noé, Sem, Cam y Jafet. Y de ahí salió toda la prole de la humanidad y heredaron la tierra. Porque Noé, Sem, Cam y Jafet, con sus esposas, heredaron la tierra. A su vez en una sola carne, porque eran 4, porque tenían sus esposas, pero en una sola carne, así que eran 4 bestias. O sea que ascendieron del diluvio de los días de Noé, ascendieron 4 bestias que eran Noé, Sem, Cam y Jafet y sus esposas, en una sola carne 4 bestias y tuvieron la herencia de la humanidad, de la tierra, heredaron la tierra y ahí tuvieron su descendencia. Quiere decir que estas bestias que ascendieron del mar lucharon también por la herencia de la tierra, salieron del mar de la humanidad y esos son los que cuando los cerdos se adoran en el mar, que Jesucristo los echó, ascendieron en 4 bestias. Significa que después de eso que pasó, empezó una lucha de la herencia de la tierra, de la época de Jesucristo para adelante, para heredar la tierra, una lucha de descendencias. Entonces murieron los cerdos, salieron del endemoniado, eran como 2000 cerdos con el valor de 500 cada uno, en 4 bestias, cada bestia con el valor de 500, que significa descendencia, 500. Entonces, bueno, ascendieron del mar con el valor de 500 y cuando salieron empezaron ahí. Dice que la primera era como un león y tenía las alas de un águila. Bueno, el que es el león es el querubín ungido, que era Satanás el diablo, que estaba como león rugiente procurando devorar a alguien. Y el hecho de que tenga las alas de un águila es que él tenía la sabiduría de un águila. Y la Biblia dice que era un águila con variedad de colores, porque tenía sabiduría. Era como ese ángel que tiene un arcoíris sobre la cabeza. Ese era Satanás el diablo, que era un querubín, y tiene una sabiduría que salía de su cabeza como un arcoíris y que enseñaba a Adán y Eva antes de pecar. Por eso dice, arruinaste a su sabiduría a causa de tu radiante esplendor.
Eso se le dijo Dios mismo, YHWH Jehová, al querubín ungido, y arruinó su sabiduría por su radiante esplendor, y ese era el león, Satanás el mismo, el diablo, como el león rugiente, que era el más importante, el altamente respetado, el profeta de la criatura viviente, y un águila de sabiduría, que entrenaba o enseñaba, pero se le arruinó por su radiante esplendor, porque su radiante esplendor es su imagen. Y la mujer, cuando lo empezó a ver a ese árbol, que era el Satanás mismo, el diablo, se vio tentada y cometió adulterio con el diablo. Por eso el diablo arruinó su sabiduría por su radiante esplendor. Esas alas de la gran águila dice que contemplando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue alzada de la tierra y se le hizo pararse sobre dos pies justamente como un hombre y se le dio el corazón de un hombre. Esas alas que se le arrancó al diablo fue su sabiduría. Precisamente arruinó su sabiduría por su radiante esplendor. Pasó de la sabiduría de Dios a la sabiduría terrenal, animal y demoníaca. Entonces se le arrancaron las alas de sabiduría de Dios y lo perdió. Por eso al que tiene más se le dará, para el que no tiene hasta lo que tiene le será quitado, dijo Jesucristo sobre la sabiduría. Entonces le arrancaron las alas al diablo, perdió las alas de sabiduría y se le arrancó. Y después se le quitó de la tierra, porque estaba en el jardín de Edén y ya no se le permitió comunicarse más con Adán y Eva, salvo en espíritu, con la humanidad. Eso es la ilustración. Por eso hay una ilustración, un relato en Revelación, que dice que hay una águila que las alas de la gran águila se le dio a la mujer para huir al desierto a su lugar, y allí es alimentada por 1260 días lejos de la cara de la serpiente. Si se entiende en un sentido, es que Satanás mismo, con su sabiduría falsa y apóstata, engañó a la mujer y le dio alas terrenales de sabiduría terrenal al animal demoníaco, que la mujer fue expulsada del Edén y él la siguió alimentando tanto a Eva como a toda la descendencia de Eva, mujer o hombre, con su sabiduría terrenal al animal demoníaco, como en un desierto fuera del Edén. Por todo ese tiempo, desde el principio de la humanidad hasta ahora, engañando a la humanidad con la apostasía y los condujo a la muerte. Esa es la sala que se les arrancó al diablo y el diablo perdió el cuerpo humano y estuvo reinando en espíritu. Y él era el espíritu del gobernante de la autoridad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Y estuvo extraviando la humanidad para, maldijo la carne de la gente, así como Jesucristo bendice la carne cuando habla, como voz de arcángel y con trompeta de Dios. Jesucristo, el diablo hizo lo mismo, pero maldijo la carne de la humanidad. Y dice que se le hizo pararse por los pies justamente como un hombre y se le dio el corazón de un hombre. Por eso la Biblia dice que cuando Pedro le habló unas palabras a Jesucristo, tú no tienes este destino, como que estaba en contra de la voluntad de Dios, le dijo Jesucristo a Pedro, pero hablaba a Satanás mediante Pedro, le dice, ponte detrás de mí, Satanás, porque me eres un tropiezo, porque no piensas los pensamientos de Dios, sino los de los hombres. Y entonces Jesucristo lo dejó atrás. Es como si las alas estuviese atrás, porque los querubines tienen los ojos atrás. Entonces, el Pedro no le dijo más, porque Jesucristo estaba con el propósito de dar la vida por la humanidad, va a ser expiación por los pecados. Esa es la primera bestia, el león es Satanás el diablo, por el valor de 500, porque también tuvo su descendencia, la engañó Eva. 500 se asocia con la descendencia, con hijos, el inicio de los hijos. Así fue que Noé en su año 500 tuvo a Sem, Ham y Jafet, empezó a tener a los hijos. Después en el año 600 de la vida de Noé, como 100 años después, vino el diluvio. Y esos 100 años son que, aunque el pecador tenga 100 años de edad, se invocará el mal contra él. Después de que tuvo los hijos, ahí vino el diluvio de la humanidad como 100 años de edad de pecador. Después dice que, vino una segunda bestia, que era como un oso, y de un lado estaba levantada y había 3 costillas en su boca entre sus dientes, y esto era lo que le decían, levántate, come mucha carne. Ese oso representa una lucha de descendencia. El oso representa garra. El oso es garra. Cuando Elías iba ascendiendo a una montaña, como en una labor profética, se le presentaron unos niños y se le burlaban, le decían sube calvo, como en una burla de descendencia. Y dice que Elías produjo una maldición y salieron 2 osos, eran macho y hembra, y despedazaron a 42 niños del número de ellos. Eran 2 osos. Era como una guerra de descendencia. Por eso los osos dice que simboliza una descendencia. Por eso si el oso tiene 3 costillas en su boca, entre sus dientes, significa como si fuesen hijos. Y esos son como los 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, una guerra de descendencia. ¿Por qué? Porque Sem, Cam y Jafet no pudieron tener hijos hasta después del diluvio. Porque había una guerra de descendencia. Estaban los demonios, los Nefilim, y no podían tener hijos porque estaba llena de violencia. Por eso la sabiduría es primeramente casta y luego pacífica. Y en esas condiciones pacíficas se tiene a los hijos. Entonces Sem, Cam y Jafet no quisieron tener hijos. Estaban con sus esposas,
en una relación sin hijos, relaciones sexuales, pero no tuvieron hijos. Entonces los hijos los tuvieron después. Cuando tuvieron los hijos, Noé, Sem, Cam y Jafet, después del diluvio, cuando las aguas del diluvio bajaron, es como si hubiese ascendido 4 bestias de ese diluvio. Cuando el diluvio se fue y las aguas se fueron, ascendieron 4 bestias. Esas 4 bestias eran como Noé, Sem, Cam y Jafet en matrimonio, y ahí vino la descendencia de la humanidad, la herencia. Es la misma que estas 4 bestias que dice Daniel, que ascendieron 4 bestias. Y en este caso aplica Satanás y 3 demonios más. 3 demonios principales que Satanás tenía, que dirigieron la tierra. Y uno era el oso, era una guerra de descendencia. Ese demonio entonces quiere decir que si Satanás es el león rugiente que extravió a Eva en el jardín de Edén, quiere decir que ese oso fue precisamente los días de Noé. Pero también representa que también vinieron después de que Jesucristo expulsó a los demonios en esa ida de cerdos, que cayeron 2000 cerdos al agua, y después ascendieron en 4 bestias con el 500 valor cada uno, precisamente 2000 dividido 4, representa las mismas bestias. 4 bestias con el valor de 500, estas bestias que estamos hablando ahora, que son esas bestias de ahí. Y después apareció otra bestia, una segunda, y esta era como un oso, y cuando dice, y esto es lo que le decían, levántate, come mucha carne, bueno, sabemos que la carne, lo que come carne es la espada, o los dientes, o la Biblia dice que se han comido a mi pueblo como se han comido el pan. También representa la calumnia, pero también representa a esa ilustración de Jesucristo que estaba Lázaro, en los que Lázaro tenía una enfermedad de la piel, y un rico comía delante de él, y el Lázaro en esta ilustración tenía un problema de la piel, y venían los perros y lamían las heridas en un consumir de carne. Una maldición en la carne, y esa carne se representa esa misma historia de que cuando Adán y Eva pecaron, se maldijo su carne abrió los ojos al pecado, no eran los ojos solamente de la vista, sino los ojos del pecado, porque la Biblia dice que los querubines tienen ojo en la carne. Por eso precisamente Satanás, cuando hizo pecar a Eva y a Adán, maldijo su carne. Por eso Dios después los cubrió con una cobertura y se los echó de Edén. Quedaron débiles para estar a la presencia de Dios, porque su carne se hizo débil. Por eso los cubrió sus lomos, los sacó del Edén porque quedó el suelo maldito. En Edén quedó el suelo maldito por inmoralidad sexual, y después afuera del paraíso quedó maldita por guerra, porque después Caín mató a Abel. Así que hubo una maldecir del suelo del Edén por inmoralidad sexual, y después fuera del Edén el suelo quedó maldito por asesinato, derramamiento de sangre. Y las dos cosas claman, tanto la sexualidad como el asesinato, las dos cosas claman en la tierra. Así que quedó el Edén maldito, quedó el suelo maldito y todo maldito. Y así después les volvió a repetir de vuelta en los días de Daniel, en los días de Noé. Y esa es la bestia, y por eso dice que levántate, come mucha carne en guerra. Era una guerra de descendencia. Entonces esa es la espada, que la Biblia dice que en los jinetes del Apocalipsis, en los caballos del Apocalipsis, ahí está la espada del segundo caballo, que es de guerra, con una gran espada en la mano. Y se le concedió quitar de la tierra la paz para se degollar unos a otros con una gran espada. Y esa gran espada es eso, una espada del espíritu, pero una autoridad para guerra, para defenderse de esa violencia como de los demonios de los días de Noé. Eso significa las autoridades superiores. Una gran espada, autoridades superiores. Para que, bueno, expresen ira sobre el que practica lo que es malo en el tiempo del fin. Y para que haya un orden establecido. De lo que sea así se ha mantenido, pero cada vez más en armonía con lo que Dios quiere. Después dice que de eso seguí contemplando, y pues ve a otra bestia como un leopardo, pero tenía 4 alas de una criatura voladora en la espalda, y la bestia tenía 4 cabezas y se le dio gobernación en realidad. Así que esa otra bestia como un leopardo, hay un texto en Job que dice, ¿puede cambiar un leopardo su piel? O sea que ese leopardo es una nueva piel. Una nueva piel. Cuando Adán iba a pecar, cambió la piel. Cambió de la piel santificada de Dios, que cuando habla santifica la piel con la palabra, que precisamente divide la carne y la santifica para que haya de hijo justo, descendencia justa, santificación de piel. Cuando Jesucristo tocó al leproso y le dijo, quiero ser limpio, lo santificó. Quiere decir que ese leopardo y su piel es una nueva criatura, en este caso del diablo, porque es la tercera criatura. O sea que es una nueva piel maldita, como un cerdo, que antes de que siquiera santifique se quiere ahogar como el cerdo, que se dieron al agua para que Jesucristo no le siga hablando, y se suicidaron enseguida los demonios. Y después se dieron 4 enormes bestias. Entonces ese leopardo y esa piel cambiante es una piel maldita por el diablo, por el profeta del diablo. Y eso hace en un rasgar del diablo, o como garra del diablo, y después profetizar como el río del dragón que lanza de su boca en profetizar, tal como el oso tiene 3 costillas en su boca que maldice, porque se para y hace una guerra con la lengua, como 3 expresiones inspiradas y inmundas. Ese dragón que lanza el río de su boca es una profecía maldita, un dragón que dice mentiras y es homicida, así mató a Eva y Adán con mentiras.
como un apóstata y arruinó la primera descendencia. Entonces ese leopardo cambió su piel. Y esa como Adán y Eva, y la humanidad. Y se maldijeron. O el leproso, mientras que el rico comía, el leproso se iba consumiendo en la lepra. Y esa bestia, ese leopardo, tenía 4 alas de una criatura voladora en la espalda. Bueno, esas 4 alas de la criatura, un querubín tiene 6 alas. El león tenía 2 alas. Y esas 2 alas representan sabiduría. Al león querubín ungido se le arrancaron, porque perdió su sabiduría por su radiante esplendor, las perdió y como que se la dio a Eva, que aunque él perdió el cuerpo, Eva y Adán quedaron con la sabiduría terrenal, animal y demoníaca del diablo. El diablo perdió la sabiduría de Dios y se le arrancaron esas 2 alas al diablo y se la dieron a Eva y él estuvo alimentando a la humanidad con mentiras todo este tiempo y el homicida, el padre de la mentira, el diablo. Esas 4 alas que tiene esta bestia son las otras 4 alas de un querubín, que les queda que en este caso él las dio a otra criatura viviente, que eran 3 demonios. Esas 4 alas las tiene el leopardo. Dice la Biblia que habían unos serafines que con 2 alas volaban de un lado para el otro y con las otras 2 alas se cubrían los pies, porque estaban en un lugar que era muy santo y no podían tocar el piso porque estaban las faldas de Dios en el piso y si la tocaban era un lugar muy santificado. Quiere decir que estas alas de estas 4 alas del leopardo también son 2 alas para volar de acá para allá y 2 alas que se tocan los pies. Es como cuando Dios le dijo a Moisés: quítate la sandalia de los pies porque el lugar donde es suelo santo. No podía tocar cualquier pie o cualquier sandalia al suelo santo. Esas 4 alas de leopardo es para moverse, tiene que ver con movimiento, y las otras 2 alas son para pisar. Esas son las 4 alas que tiene este leopardo, y entonces quiere decir que ese leopardo tuvo que ver con la descendencia en la tierra, la guía y la dominación de la tierra. Por eso la Biblia dice que se divide el reino en 4. Por eso dice que tiene 4 cabezas. La bestia tenía 4 cabezas y se le dio gobernación en realidad. Así que esas 2 alas, ese leopardo era una piel nueva, una humanidad nueva, santificada para el diablo, a su dominio. 2 alas que se movían en 4 direcciones para todas partes, contra recuerdo al gobierno del diablo, para movilidad, y las otras 2 alas para pisar la tierra y dominar al hombre durante todo este tiempo. Por eso el mundo entero yace en el borde inicuo, dice la Biblia. Entonces así los demonios han dominado la humanidad mediante sus siervos satánicos en la tierra y los 4 ángulos de la tierra estaban dominados por, la Biblia dice, Gog de Magog, los 4 ángulos de la tierra. Ha sido dominado el diablo todo mediante este leopardo. Nueva piel, maldita por el diablo, 4 alas, que 2 se mueven en todas direcciones y las otras 2 pisan la tierra y dominaron a los hombres, lo que lo escucharon. Entonces se extraviaron por la seguridad del diablo. Y se le dio por eso la gobernación en realidad. Todo el mundo entero yace en el poder del inicuo. Entonces los 4 ángulos de la tierra estaban dominados por el diablo. Por eso dice, la tierra entera yace en el poder del inicuo. Lo va dominando el diablo en esta bestia como un leopardo. Y ese leopardo significa la descendencia, que son 4. Como si fuese 4, también a su vez los 4 que salieron del agua y que eran Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y ahí vino la dominación del gobierno del mundo.